Ok, 7:31, hora de comenzar. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a la hora que estés mirando este espacio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y es un gusto saludarles, un placer saludarles en este su espacio Hay Esperanza. Mi nombre es Roberto Marcelletti, soy pastor y estoy aquí como cada noche que hemos propuesto este horario para hablar de esos temas importantes, para hablar de Hay Esperanza. Este espacio se llama Hay Esperanza porque lo primero que quiero dejar que este programa es que tenemos un Dios soberano que está orquestando todas las cosas de acuerdo a su plan específico. Tiene un plan específico, tiene un plan bien planeado y que todas las cosas están saliendo de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Lo segundo, que luego de discutir algunos temas, lo que quiero dejar sentado de todo esto es que hay esperanza. Hay esperanza porque la esperanza la debemos buscar en Cristo Jesús. Muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Buenas noches Mayerlin, buenas noches Franklin, buenas noches Mario, mi esposita. Como saben, ella está de reposo estos días, está acusando una bronquitis, una sinusitis que la tiene en cama. Así que estos días, pues gracias al Señor que estamos en casa, pues le ha podido atender y estamos allí con su tratamiento. Hermano Franklin, un abrazo, qué gusto saber de ti. Y lo que quiero hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Este es mi 7º programa. Estoy hablando de los conceptos, estos conceptos que la Biblia son claros, pero que se ha ido desvirtuando con el tiempo, como qué es la iglesia, qué es un cristiano. Y hoy vamos a hablar de la muerte sacrificial de Cristo. ¿Qué implica? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué Dios fue tan implacable en la cruz? ¿Qué implica toda esta semana de la pasión que celebra el mundo, pero que verdaderamente estamos pensando en lo que sufrió Cristo en la cruz? Él vivió un infierno. La muestra lo que tenía que vivir todo aquel que nace caído, como es toda la humanidad. Pero hemos venido hablando de la Biblia, porque todo esto va a salir de la Biblia, y si nosotros tenemos alguna duda de la palabra de Dios, pues el cristiano cree que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, fue inspirada por Dios, es necesaria para todo lo que el hombre necesita para crecer y vivir una vida cristiana, y todo aquello que necesitan para conocer a Cristo, que hemos dicho que conocer a Cristo es la vida eterna. Hemos venido empezando a hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? La importancia del conocimiento de Dios. Y ayer hablamos que hay beneficios al conocer a Dios. Los beneficios que hablamos ayer, de 4 beneficios de conocer a Dios. Y para la próxima vez que nos reunamos, posiblemente le estaré avisando. Pues puede ser un miércoles, puede ser el lunes. Tengo planeado, si mi esposa está bien, tener un espacio entre los dos. Pero lo que voy a seguir hablando es de las desventajas de no conocer a Dios. Pero ayer hablé de los beneficios de conocer a Dios. El primer beneficio que nombré, dejando un resumen, es que conocer a Dios da sabiduría. Sabiduría, pero no sabiduría que es un intelecto o conocimiento o tener la cabeza llena de conceptos, sino la sabiduría es una vida práctica que vive agradable a Dios. Que dista muy poco de mucho conocimiento, aunque el conocimiento intelectual no es malo, pero sabiduría es otro concepto de la Biblia. Es una vida piadosa, sabiduría es vivir una vida agradable a Dios conforme a su palabra. El segundo beneficio que pudimos aprender ayer es que es confianza y fe, y pude desarrollar un concepto de que hay 2 tipos de fe. La fe que normalmente maneja, y que lamentablemente también esa fe se maneja dentro de la iglesia, que es una fe en sí misma, que es decir, le ponle fe, y fe natural no tiene nada que ver con la fe espiritual. La fe espiritual es una confianza de acuerdo a haber sido revelado a través de la palabra cosas maravillosas de nuestro Dios, y cuando yo voy conociendo más a Dios, crece mi confianza en Él. Es una confianza puesta en Dios, no es nada terrenal ni en ningún plan que tengamos. Es una confianza puesta en Dios de acuerdo a la revelación que me da la palabra. Sabemos que estamos hablando de conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios si tú no lees la Biblia. Si tú no lees la Biblia, déjame decirte que no le conoces.
pero hay esperanza, porque si empiezas a leer la Biblia y le pides a Dios que se revele, posiblemente le puedes conocer. Y si no, ahí estamos para ayudarte. Anteriormente a esta transmisión coloqué mis redes sociales y también las de mi esposa para que a cualquier término que quieras podamos atenderte. Porque es fundamental el conocer a Dios. Confianza. Podemos responder con fidelidad. La fe del hombre es consecuencia de la fidelidad de Dios. No viene naturalmente en nosotros. La fe, dice la Biblia, que es un don, que es un regalo de Dios. Y que nos da una medida de fe. Y esa medida de fe crece a medida de que tú te vas nutriendo de la palabra. Lo tercero que pudimos aprender es que conocer a Dios es importante porque te va a dar fortaleza espiritual. Dice este versículo que tratamos, que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Así que el conocer a Dios da acción. Una acción para cambiar, para transformar, es una acción, es una vida cristiana, porque la vida cristiana requiere esfuerzo. No es una vida fácil, en un mundo contracorriente vas a empezar a navegar. Porque lo que tú y el Señor más que todo dice en su palabra que es bueno, el mundo va a decir que es malo. Y vas a tener que hacer como el salmón, nadar con la corriente, contra la corriente. Pero lo bueno es que el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él te va a ayudar a caminar contra corriente, porque la vida cristiana es la mejor vida, es excepcional, es maravilloso vivir. Pero necesitamos, es imposible vivir sin el Espíritu Santo de Dios, que es Dios en nosotros. Nosotros nos hemos convertido una vez que tú te acercas a Cristo, Él se acerca a ti a través de su Evangelio y le conoces y te arrepientes, porque es el paso para conocer a Cristo. Hay que, dice el que se arrepiente, que confiesa su pecado. Arrepentirse es confesar el pecado, apartarse, dice la Biblia, alcanzar a la misericordia. La misericordia es el favor de Dios que no merecemos. Y ahí empiezas a caminar con Cristo. Y en ese mismo momento llega el Espíritu Santo a tu vida. Lo dice la palabra de Dios. Otro día estaremos hablando del Espíritu Santo y tantas cosas que hay en la iglesia desvirtuadas. Porque para este paso fue hecho para eso. Para responder muchas dudas que tiene el pueblo de Dios y aquellos que no le conocen. Muchas dudas. Hay gente que todavía tiene dudas. Que el día que conoce a Cristo necesita otro día para que llegue el Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice que ese día eres bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que el Señor empieza a morar en ti para caminar en una vida de transformación hacia la llegada a la semejanza de Cristo. Y lo último es que te da perseverancia. El conocer al Señor te da perseverancia. Fuerza para seguir adelante. Eso fue lo que hablamos el día de ayer. Pero hoy queremos hablar a propósito de la Semana Mayor o la Semana Santa. Hablar de la cruz de Cristo, hablar de su pasión, hablar de lo que Él sufrió, por qué tuvo que morir, qué fue lo que pasó entre Dios y el Hijo de Dios, Dios encarnado Jesucristo, qué es la ira de Dios, un tema que es un atributo de Dios que no se escucha hoy día y es un atributo que necesitaba ser calmado en la cruz. Vamos a hablar entonces, no hay ningún personaje de la historia que haya producido tantos comentarios y tantas divisiones como Jesucristo. El Salvador de los pobres, dicen muchos. Pero hay debates a favor, hay debates en contra. Jesús es motivo de devoción, pero también es motivo de rechazo. Nadie puede ser indiferente a Jesús. Es más, Él partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y por consiguiente, o inconscientemente, todo el mundo tiene un concepto de Jesús. Él llegó y no llegó desapercibido. Para algunos, como adelantaba anteriormente, es el Salvador de los pobres. Para otros es el Salvador peor de los ricos y que ha venido a salvar, pero también a proveer riquezas, fortunas y salud. Para los socialistas, que de eso nosotros sabemos algo, Cristo fue un gran revolucionario que sacó a los mercaderes capitalistas del templo. Para los hindúes y los budistas, Jesús es un gran maestro. Pero hoy lo importante es ver cuál es el concepto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Déjame decirte que a través de la palabra de Dios
puedes conocer quién es Jesús realmente. Porque todos podemos tener un concepto, pero aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Si estamos hablando entre cristianos, entre personas bíblicas. Y si tú quieres conocer más a Jesús, te invito a que leas la palabra de Dios. Puedes empezar por los evangelios. Muchos se recomiendan que empiece por el evangelio de Juan. Pero de toda una manera u otra, todos tienen su versión de Jesús. Sin embargo, esto habla más de los autores que de Cristo. Lo que realmente importa no es quién es Jesús para ti, para mí, como lo decía anteriormente, sino quién es Cristo realmente. Y bienvenidos todos los que se están sumando a la transmisión. Al final los saludaré a todos, se los prometo. Pero voy a desarrollar, hoy vamos a hablar de Jesús como Salvador. Y quiero leerles una porción de la palabra de Dios, porque lo que vamos a hablar acá, vamos a sacarlo de la bendita palabra de Dios, que es la que habla de ese personaje histórico, que es Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, dice Pablo, los salvos es poder de Dios. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era un centro urbano del mar Mediterráneo con un gran comercio marítimo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene mucho que decir. Era una ciudad de mucho dinero. Era una ciudad cosmopolita del tiempo. Era una ciudad de mayor diversidad cultural. Y era una ciudad del Imperio Romano. Había clases sociales, preferencias ideológicas, religiosas y filosóficas. Políticas que respaldaban solamente el poder. Entonces, ahí estaba el gran templo de Diana de los Efesios. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Juntamente con el Coliseo y otras estructuras de esos años que eran el orgullo de esa ciudad. ¿Por qué hablar de esta diversidad cultural? Porque se parece mucho a lo que vivimos hoy día. Porque todos, y al presentar eso, al presentar a un Salvador crucificado, para esta gente de la clase social era una locura. Por eso es una locura. Dice el versículo que la palabra de la cruz es locura. Pero ¿qué significa primeramente la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es la revelación total de Dios. ¿Dónde está la revelación total de Dios? Es en la cruz, es en la persona de Cristo, porque el que conoce a Cristo conoce a Dios. Cristo vino a revelar al Padre. La palabra de la cruz es el evangelio en toda su plenitud. Es la encarnación y la crucifixión de Cristo. Es el mensaje chocante del evangelio que esta gente le decía que era un mensaje loco. Toda la sabiduría de Dios estaba en ese acto que llevó a Cristo a padecer y a morir y a resucitar el tercer día. Lamentablemente hoy día, viendo la importancia de la palabra de la cruz, que es el centro de todo, hoy día escuchamos en los púlpitos que no se habla de la palabra de la cruz. Y vamos a ir, más adelante nos vamos a dar cuenta de las bendiciones y las ventajas que es cuando un predicador habla de la cruz. La cruz, ¿qué es la cruz? Hemos tenido tanto la cruz, vemos la cruz en cuadros, nos las ponemos acá y se la ponen a tantas cosas. Hay tantos adornos que vienen a la cruz que hemos desvirtuado lo que significa la cruz. Mi objetivo el día de hoy es tomar conciencia de lo que es la cruz y lo que Cristo vivió en la cruz. Cristo vivió un infierno en la cruz. En esas 6 horas, desde que Él está caminando por el pueblo, siendo burlado por todos, ya casi con su piel destruida, después de los latigazos, y las 3 horas subsiguientes en el madero, es la importancia máxima para nosotros, y quiero que hoy entendamos un poco más. La cruz era una forma de tortura. Era el sadismo hecho ley por los romanos. Se dice que los espartanos fueron aquellos que empezaron primeramente y los romanos lo agarraron y lo popularizaron como un instrumento, como una fuente para castigar a sus mayores enemigos, a los peores de sus enemigos. Lo peor de lo peor iba a la cruz. Pero al parecer se dice que fue abolida en el año 337 por Constantino, en honor a Cristo. Pero cuando se hablaba de crucifixión, constaba de 3
tres elementos que se vivían en los que iban a la cruz. Primeramente, eran azotadas con un látigo que tenía unas tiras de cuero y unas bolas en la parte exterior, la parte última, y esas bolas al final de ese látigo tenían metal, tenían hueso, que cuando la persona era sentenciada a la cruz, iba a ser, lo primero era latigazo. Muchas personas morían en los latigazos. Se decían que los cristianos, los romanos, era prohibido más de 40. Pero ¿quién podía contar la cantidad? Casi nunca llegaban a 40, porque ya muchos estaban muertos. Cuando ese látigo era ejecutado, quizás pues se dice que era por dos hombres. La persona puesta así en la película de la Pasión, más o menos simbolizan cómo fue eso, sobre algo, y de un lado y otro iban, y cuando iba dando latigazo y jalando, se iba viniendo parte de la piel y de los órganos. Hasta hay una crucifixión que está documentada, donde dice que esa persona que estaba siendo crucificada, los historiadores dicen que dejaron de latigar porque cuando lo latigaron se le salieron sus intestinos y la persona murió. Y ese es el primer paso que tuvo que sufrir Cristo, y ya voy a explicar al final por qué tuvo que sufrir Cristo así. Lo segundo era que luego de los latigazos se le colocaba un travesaño, aparte de la burla, porque la persona que estaba sentenciada, esa persona se le colocaba un madero, un travesaño, y tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar de crucifixión, casi desnudo, donde todo el pueblo era visto de todo el pueblo, y esa persona era burlada. Imagínense el sufrimiento emocional y moral de una persona que está yendo hacia la muerte, pero ya siendo con todo el estrés emocional, con todo eso lo vivió Cristo. Es más, Cristo ya venía de Getsemaní, ya venía muy sensible, venía de Getsemaní, tanto que tuvo un proceso en su sudoración que sudó sangre. Ya su piel estaba muy sensible. Y lo tercero era la agonía de la cruz. Entonces la persona era latigada, tenía que llevar su travesaño por todo el pueblo hasta llegar al lugar. Eso consistía la crucifixión. Y lo último era ser colgado, y ya voy a explicar un poquito cómo era que se colgaba esa persona en el madero. Era una muerte lenta. Mucha gente duraban 3 días. Jesucristo, por todas las profecías, tenía que durar este tiempo porque el domingo tenía que resucitar. Duró 3 horas allí colgado en el madero, de la hora sexta a la hora novena. Los romanos, ¿por qué estamos hablando de la palabra de la cruz? ¿Qué era la cruz? Primero, ¿qué era la palabra? ¿Qué era la cruz? Ahora la cruz. Los romanos consideraban la crucifixión como una muerte inapropiada para un ser humano. Era para los esclavos judíos y la veían como vergonzosa. Por eso, asociar a un Mesías, asociar a un líder con la crucifixión, por eso dice, la palabra de la cruz es locura. Porque nadie podía creer que el Salvador del mundo iba a morir como lo peor de lo peor. Porque por eso dice, esto es locura. Que el que venga a rescatar a este pueblo, ¿verdad?, vaya a la cruz. Había una repulsión natural. Las personas tenían repulsión. Hoy día la cruz nosotros la cargamos y estamos contentos con una cruz. ¿Ok? Y no tengo problemas con usar cruces, no tengo problemas. Pero no perdamos el valor, no perdamos lo que significó para Cristo. Porque el mirar una cruz vacía tiene mucho significado para los cristianos. Nosotros los cristianos bíblicos no llevamos a Cristo acá. Llevamos, los que les guste usarlo, y le digo, no tengo problema con eso, una cruz vacía, porque significa que el que estaba allí primero murió por mí, pero resucitó. La tumba está vacía. Y otra cosa la que significa es que cada pecador, que somos tú y yo, todos los que hemos nacido, necesitamos ir allí. Y ahora te voy a explicar por qué. Entonces la cruz tiene un gran significado. Por eso hoy te explico qué es lo que pasó allí, para que cada vez que veas una cruz, si la usas, lo que sea, te sientas de una manera que no digna para buscar al Salvador. Y no te quiero dar esto para que te sientas mal,
para que te sientas bien por el sacrificio, lo que significa que Cristo haya muerto por ti, por ti, por mí. Sorprendentemente esencial para la vida eterna. Esta cruz que estoy hablando es esencial para la vida eterna. Y por eso esa predicación hoy es esencial. Tito dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra para los que se pierden significa para aquellos que están viviendo haciendo el mal, o para aquellos que están pereciendo, o para aquellos que van camino a una eternidad sin Cristo. Esto es la palabra cruz para todo aquel que nace. Una vez que uno nace, empieza a perecer. Va aumentando años hacia el ocaso. Hacia que pasemos de esta tierra a la eternidad. Entonces, a los que se pierden. Otra versión dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Los que se consideran una locura son los que se pierden. Aquellas personas que consideran que Cristo hizo y la cruz es una tontería, son los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Qué significará ese término, es poder de Dios? Significa, la palabra griega dunamis, significa fuerza. Es fuerza para nosotros es fuerza. Es un poder milagroso. Es eficacia. Es maravillas. Es una capacidad y una potencia. ¿Por qué? Porque esa cruz da salvación y quita el pecado. Hay un poder transformador en ese sacrificio de Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús. Pero a nosotros, ¿quiénes son nosotros? Según Pablo, era Pablo que decía nosotros, los que se salvan, no los que se están perdiendo, los que se están salvando. En este mundo solamente hay dos tipos de personas, los que se están salvando y los que se están perdiendo. ¿De qué lado estás tú? Y sabemos que si leemos la Biblia, la salvación por obras queda descartada. Solamente hay dos religiones. Las del camino, y todas las demás dice la Biblia que es un camino estrecho y lleva a la perdición. Dice que, y Romanos 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para judíos y necedad para los gentiles. Es una piedra de tropiezo porque los judíos, según los judíos, era maldito el que iba al madero. Hablar de que un Mesías iba al madero era hablar como algo que no era congruente. Es una piedra de tropiezo porque ellos no podían entender, no quisieron entender. Era una insensatez. Pero sabes que Dios había preparado un plan para que el hombre se pudiera salvar de su deuda con Él. Por eso es tan esencial hablar de la cruz. Y por eso es tan esencial hablar del Evangelio. En cada sermón y en cada meditación. Si no llevamos y no reflexionamos en la obra de Cristo, estamos perdiendo una gran oportunidad, porque dice que el Evangelio es poder de Dios para transformar. Lo único que transforma al hombre es el Evangelio, y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. 1 Corintios 15 te dice que es el Evangelio, que Cristo nació, murió y al tercer día resucitó. Pero dejando un poco lo de la cruz, ¿qué pasó? Una de las preguntas que quiero responder: ¿por qué el hombre tenía que ser salvado? ¿Y de qué tenía que ser salvado? ¿Te has preguntado por qué salvado de qué? Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos han pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, su pecado ha sido pasado a todas las generaciones. Dice, todos hemos pecado y el pecado merece la muerte. ¿Qué es pecado? Pecado. La palabra pecado viene del griego hamartía, que significa errar al blanco. Pecado es una distorsión moral, es el que produce que los hombres, es el principio que regula, que dirige al hombre. El pecado es como un módulo que está gobernando la vida del hombre sin Cristo. Errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Es vivir separado del propósito de Dios. Es como agarrar otro camino. Errar, el blanco significa que agarraste otro camino. Te fuiste para otro lado y al final te perdiste. También se puede traducir como haber equivocado una carrera, haber fallado en el plan.
es frustración de nuestra esperanza. Déjame explicarte un poco dónde nació todo esto del pecado. Todo, ya sabemos que Romanos 5 dicen que todo, por cuanto pecado, todos tenemos el pecado. El que llaman el pecado original. Adán y Eva fueron creados por Dios para tener una estrecha relación con Dios. El hombre fue creado para tener una estrecha y hermosa relación con Dios. Dice Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Adán y Eva al pecar perdieron su propósito. Y eso pasó a todos. Adán representa la cabeza federal de la humanidad. En él está hablando de toda la humanidad. Al pecar él, toda la humanidad se vio afectada y perdió su propósito de vida. Esto trajo crisis. Esto trajo confusión. El pecado trajo una pérdida de identidad. Tú ves que hoy día la gente vive con pérdida de identidad, con la baja autoestima, entre comillas. Pero cuando llegamos a Cristo, tenemos una nueva identidad. Pero verdaderamente el hombre vive sin identidad. Y por eso hay el hombre, tú ves esos jóvenes buscando a quién imitar. Pero a nosotros se nos dejó un modelo, que es Cristo. A nosotros se nos dejó un modelo y nuestra identidad está en Cristo. Y cuando ya conocemos a Dios, tenemos una identidad que es hijo de Dios, redimido, coheredero. Que si tú reflexionas, no puedes tener baja autoestima. Tienes que tener una autoestima muy alta, porque ahora tú eres peregrino y ciudadano de otra tierra. Pero el pecado de Adán y Eva, ¿qué produjo? El pecado de Adán y Eva trajo dos consecuencias al hombre. Primero, muerte física. O sea, el hombre iba a vivir eternamente y Dios le puso tiempo a la partida del hombre. Límite a la vida del hombre en la tierra. Eso fue el primer consecuencia de su pecado. La segunda consecuencia del pecado es la muerte espiritual. El hombre nace espiritualmente muerto. Las dos consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva. A partir de ese momento, a partir de ese pecado, la tierra pasa a ser un mundo caído. Y desde ese momento todo ser humano nace con una deuda moral con Dios. Todos nacemos con una deuda moral con Dios. Al heredar ese pecado, y por tanto nace con sentencia. Esta sentencia es para él también, para mí, para ti. Sentencia, muerte física y muerte espiritual. Cristo crucificado es la única señal, el único mensaje que debemos predicar para que esto cambie. Por esta razón, para los que creen, la cruz es un símbolo que más que llevar en el cuello y colgarlo en las paredes, es el único cabido a la vida eterna. Es el mensaje de los mensajes. No hay otro mensaje. Decía Pablo, yo lo que vine es a hablar de Cristo y este crucificado. Es el único camino que podemos predicar. Y quiero decirte, bueno, pero si Adán y Eva lo hicieron, pero déjame que reflexionemos un poquito sobre Adán y Eva, rápidamente. En una frase quiero decirte por qué no es injusto lo que está pasando. Mira, si Adán y Eva, que fueron creados en santidad, ellos vivían en santidad, no tenían esa naturaleza que tenemos tú y yo, no fueron capaces de permanecer libres de pecar, ¿qué esperanza tenemos nosotros que ya nacemos con un módulo que gobierna nuestra vida para hacer lo malo? Como digo yo, dice alguien, ¿qué culpa tengo yo pagar por lo que hizo Adán y Eva? Déjame decirte, si tú hoy pecaste, no eres diferente a Adán y Eva. Y ellos tenían una ventaja sobre nosotros, que eran libres. Verdaderamente en ellos había libre albedrío para decirle no al pecado. Y ellos cayeron. Nosotros automáticamente es imposible no pecar si no tenemos la libertad que Cristo vino a dar. Entonces, ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que hizo hace miles de años? Muchos piensan, escribo aquí yo, muchos piensan que esto es injusto, que Dios nos juzgue. Pero sin embargo, confirmamos eso en nuestras vidas cada vez que pecamos. Estamos hechos del mismo material. Tenemos la misma tendencia a rebelarnos. Cometemos todo tipo de pecado a diario. Debido a que somos pecadores, pecamos. No pecamos, ¿verdad? No pecamos. O sea, eres un pecador y por eso pecas. No el pecado que te hace pecador. ¿Sí? Tú eres pecador, yo soy pecador, por eso el hombre peca.
no me hace el acto de pecar pecador, sino que ya mi condición está marcada. Entonces, ¿qué pasa esto y Dios? Porque ya vamos a la solución y lo que viene es glorioso, porque vamos a descubrir lo que pasó en la cruz. Vamos a descubrir el maravilloso acto de Cristo en la cruz. Un Dios justo no puede tener por inocente al culpable. ¿Y de qué vino a salvar? Es la pregunta. ¿De qué vino Jesús a salvar? ¿De qué te está salvando? ¿De qué me está salvando? ¿Nos estará salvando del infierno? ¿Nos estará salvando del diablo? No. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿De quién te está salvando? ¿Y de quién me está salvando? Éxodo 34, 7 dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿de qué vino a salvarnos? Jesús vino a salvarnos de Dios mismo. Porque dice la Biblia en el Salmo 7:11 que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Un Dios, como decía anteriormente, un Dios justo no puede tener por inocente al culpable. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Para Dios, un Dios santo, es inaceptable el pecado. Jesús vino a salvarnos de la justicia de Dios, que de no haber sido satisfecha en la persona de Cristo, terminaría sobre todos aquellos que nacieron en condenación. Cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, asumió la responsabilidad y va a la cruz muriendo en sustitución, lo que llaman la imputación. Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Y todo eso que te estoy diciendo ahora, toda esa ira, toda esa furia de un Dios santo contra el pecado, fue descargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a ver un poquito lo que sufrió Cristo ahí en la cruz. Ahora, ya hablamos de lo que sufrió antes. Ahora vamos a hablar de lo que sufrió en la cruz del Calvario. Así que dice Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de él. Cristo te salvó. Si tú eres creyente, si tú has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, el Señor Jesús te salvó de la ira de Dios mismo. Mira lo que pasó, mira el gran intercambio que hizo Cristo al ir a la cruz. Lo primero que Cristo sufrió fue abandonado de Dios. Estamos hablando de un Dios santo, ¿verdad? Cuando tu pecado y el pecado de todos aquellos que son elegidos por Dios para salvación cayó sobre Cristo, ¿tú crees que Dios iba a estar con él? Mira lo que dice la Biblia. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dice, traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las cosas que más sufrió Cristo fue ser abandonado, porque Él era uno con el Padre. Pero como el Padre es santo, Dios es santo, al tomar tu pecado en la cruz, en el momento de la crucifixión, Dios le abandonó. Se separó de Él por ese tiempo que cayó el pecado y fue juzgado en Cristo. La salvación del hombre solamente puede ocurrir cuando la ley de Dios es satisfecha. La ley de Dios es satisfecha porque el que se presentó como ofrenda era perfecto, y ese es Cristo. Y Él vino a hacer propiciación. La palabra propiciación debe ser muy común en todos los cristianos, porque de eso se basa nuestra salvación. Propiciación significa la aplicación de la ira de Dios sobre ese sacrificio. Aplacar la ira de Dios. Dios removió la ira a través de Cristo. Pesó a este hombre perfecto y fue propiciación. Aplacó la ira de Dios. ¿Cuál puede ser la razón de la retirada de Dios en ese momento en la cruz? ¿Por qué se apartó de su unigénito? Dice la Biblia: al que no conoció pecado. Cristo fue perfecto en todo, cumplió la ley, fue tentado y nunca pecó. Desde que nació hasta que murió, el único que no ha pecado. Y mira lo que dice la Biblia: el que no conoció pecado,
le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Qué gran intercambio. Él se hizo pecado, pero nos regaló las vestiduras de Cristo. Ahora el cristiano, el que recibe a Cristo, el que confiesa y se aparta y alcanza la misericordia de Dios, aquel que abraza el sacrificio de Cristo, aquel que cree, que vamos a seguir hablando otro día sobre eso. Creer, ¿qué es creer? ¿Es algo solamente intelectual? Yo soy cristiano porque un día hice una oración o soy miembro de una iglesia. No. Aunque puede pasar, entramos a la vida cristiana a través de un tiempo de entrega al Señor. Y debemos, porque Dios ha llamado a una iglesia. Pero es aquel que obedece. Obedece. Su vida es transformada, su vida es cambiada y vive ahora. Si iba hacia el norte, ahora va hacia el sur. Su vida tiene un cambio dramático porque ha conocido al Salvador. Y Él le regala su justicia, la vida perfecta, la vida de Cristo perfecta expuesta, y nosotros ahora entramos delante de su presencia. Tenemos ese maravilloso acceso. Podemos hablar con el Padre porque entramos en los méritos de Cristo. Qué gran intercambio. Nos regaló ahora tenemos una vestidura nueva, que es la vestidura de Cristo. En la cruz el Señor, hablando hoy de la pasión de Cristo, en la cruz el Señor llevó el castigo por nuestro pecado, la ira de Dios. Por eso vamos a seguir hablando otros días de los atributos de Dios. Porque mucha gente duda que Dios tenga ira. Y ese Dios que no tiene ira, según tú, y según mi anterior concepto, antes de leer la Biblia, ese Dios no existe. Ese es un ídolo. Porque todos sobreabundan en el amor de Dios, y Dios es amor. Pero es juez, es justo, y a cada quien le toca lo que cada quien merece. Pero lo que merecías tú y yo, los cargó Cristo en la cruz. Por eso en estos días celebramos una muerte de un hombre perfecto, santo, que dio la vida por el mundo, por todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Ya que si Cristo no era completamente justo, al morir no podemos considerarnos nosotros tampoco justos a los ojos de Dios. Tenía que medir Él un hombre perfecto. ¿Qué significa que esto? Que no seríamos salvos. No, y si no somos salvos, iríamos a la condenación eterna y no podríamos tener relación con Dios. Si Cristo no fuese completamente sin pecado, no hay esperanza para nosotros. Pero este programa se llama Hay Esperanza. Claro que fue sin pecado y entonces nosotros tenemos esperanza. El Padre trató a su Hijo como si Él mismo hubiera cometido esos pecados. Imagínate, tus pecados y mis pecados pasados, presentes y futuros, si tú estás en Cristo. El Padre trató a Cristo como si Él mismo lo hubiera cometido. Y a ti te trata como si tú fueras ese hijo, y eres ese hijo, que es Cristo en Él, un hijo obediente, un hijo santo y sin mancha. Pero uno que está en periodo de transformación también. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo en la cruz, ya después de sufrir los latigazos, de sufrir la burla, caminar, después de ser subido a la cruz, que cuando fue subido a la cruz, el término griego, Él no fue clavado en la mano, porque la mano no tiene, se deshace estos tejidos. El término griego, ellos consideraban mano, la muñeca y la mano es considerado para ellos mano, por eso Él fue clavado acá en esta zona, donde está un nervio, ¿verdad? Que era lacerado, pero se mantenía, la persona colgada se mantenía en la cruz con un dolor extremo, con ya haber sido latigado, sostenido por allí, y luego sus dos pies en una parte más o menos por acá se unieron con un clavo largo, y ahí sí estaba sostenido Cristo. Aparte de todo eso, ese dolor y sufrimiento de que le infligieron los romanos, estaba sufriendo emocional, estaba sufriendo físicamente. Muchos no llegaban a ese lugar, y de paso tenía que hacer un movimiento para levantarse, para poder respirar por la manera donde estaba. Y te imaginas tener un clavo atravesado con ese dolor en un nervio para poder tomar aire. Muchos mueren asfixiados porque ya no se querían. Era tanto el dolor que tomaban muy poco aire y morían asfixiados. Todo eso lo sufrió en carne Cristo por ti y por mí. Para que ahora nosotros, como yo coloqué en Facebook, Él murió por mí, ahora yo vivo
debo vivir por Él. ¿Qué está pidiendo Cristo que hagas por Él? Y recuerda que Él tiene planes de bien. Él no vino a aguar la fiesta de nadie. Cuando tú vives en Cristo, eres que realmente vas a empezar a vivir. Yo tengo una vida antes de Cristo y después de Cristo. Algunos dicen que me lavaron el cerebro y tantas cosas. Mira, ahora vivo feliz, vivo dichoso, soy una persona normal, me río, me gusta la música, me gusta el deporte, pero no soy perfecto, pero ahora quiero vivir para Él. Y cuando no vivo para Él es que estoy pecando y peco. Y me acuerdo de esto que te estoy contando y digo, no puede ser que yo le falle a alguien que ha hecho eso, que hizo lo que Cristo hizo por mí. Pero ¿por qué tuvo que salvar al hombre? Ya vimos algunas cosas. ¿Cómo estaba el hombre antes de la venida de Cristo? Y el que no ha recibido a Cristo. Mira lo que dice. ¿Cuál es la condición? Y si tú no estás en Cristo, déjame decirte que esta, que es la palabra de Dios, dice cuál es tu condición. Y era la mía. Pero eso puede cambiar hoy si tú te acercas a Cristo. No te estoy diciendo que te acerques a una religión. Te acerques a Cristo y ores y agarres su palabra y que Él te hable. Y después Él te va a dirigir como una religión viva. Él te va a dirigir qué debes hacer, a dónde debes acudir y quién, maestro. Porque un cristiano necesita maestro que le enseñe la palabra de Dios. Mira cuál es la condición del hombre. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos. La condición del hombre sin Dios es de enemigo de Dios. Es un enemigo. Pero si cuando éramos enemigos, dice la Biblia, Él nos salvó, mucho más ahora que le recibas cómo va a ser el trato y cómo va a ser la relación. Un enemigo, según la palabra griega, significa una persona que es odiosa, que es adversario, que es aborrecible y que le es hostil. El que no tiene a Cristo le es aborrecible a Dios, le es hostil, le es odioso. ¿Cómo puede ser Dios así? Sí, porque Dios es santo. Y necesita primero que, antes de tener una relación contigo, que tú te pongas a cuenta con Él. ¿Cuál es otra condición? Otra de las condiciones. Primero dijo que era enemigos. Ahora, Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo de Dios, esclavo del pecado, perdón, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Otra de las condiciones del hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Hay un poder regulador, hay un poder que domina al hombre que siempre lo lleva a hacer el mal. No estoy hablando del peor de los males, ser un violador, un asesino, sino el mal es una vida desagradable y separada de Dios. Puede haber hombre que moralmente viva bien, sea un buen esposo, sea un buen... Y eso no está mal. Pero a los ojos de Dios, no, nada de eso que estás haciendo va a llegar a tener una relación, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Porque siempre cuando queremos compararnos con alguien, nos comparamos con el más malo. Yo me puedo comer, pero yo no soy como Hitler o como Mussolini, ¿no? Aquí el grado de comparación es con Jesús. Cuando yo me comparo con Jesús siempre me va mal. Siempre necesito reconocer que me falta. Dios me humilla de manera hermosa y bonita para que yo pueda reconocer que me aplaque, que no me exalce, porque todavía me falta mucho por recorrer. Éramos esclavos, pero ahora esa esclavitud ha sido liberado para ahora ser, como dice la Biblia, esclavos de Cristo. O sea, un sirviente por amor de aquel que dio su vida por mí. Todos tenemos un amo. Los cristianos tienen un amo. Los cristianos de verdad, los bíblicos, tienen un amo que es Cristo porque a Él obedecen y le rinden cuenta. Los que no, tienen otro amo. Esclavos significa sirviente, sujeción y subordinado. Pero ¿qué dice Efesios 2:1? Ya vamos casi terminando. ¿Verdad? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Qué pasó en la cruz? Y vamos a ver el final de todo. Efesios 2:1 dice lo siguiente. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál era otra de las condiciones del hombre sin Cristo? Esclavo, enemigo, pero estaba muerto. Dijimos que la consecuencia del pecado de Adán y Eva fue muerte espiritual y que la vida humana llegara a un término de días. Dios creó a Adán y Eva para vivir eternamente, pero le puso el término de vida. Y ahora nacemos estamos muertos en delitos y pecados. Y delito y pecado significa que perdición total en la que vivíamos aún los que viven que no tienen en Cristo. Pero ¿sabe qué dice Romanos 3:23? Que Cristo nos dio vida. Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra de las condiciones del hombre sin Cristo es que está destituido de la gloria de Dios. La palabra destituido significa quedarse corto, no alcanzar separación. El que nace sin Cristo, el que nace con el pecado original está separado de Dios. Destituido. Ok. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Dios. El lazo del diablo significa una trampa, un engaño, el padre de la mentira, calculador y una persona sutil que tiene la voluntad del hombre esclavizada. Y por último, con la condición del hombre que pudo entender también, buscar, tiene el entendimiento entenebrecido. Mira que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios habla con minúscula, cuando habla en la Biblia de Dios con minúscula, está hablando de Satanás, que es el príncipe de este mundo, el que gobierna. El que gobierna este mundo, sabiendo que Dios está soberanamente arriba esperando cuando todo se vaya, su iglesia vaya tomando su lugar, la gente, todo el plan de él se esté dando, y luego vendrá a dar el zarpazo final al enemigo, que está ya amarrado, está ya atado, está ya en la cruz, le dio un golpe certero a Cristo y lo hirió. Y tiene un poder limitado por Dios. La palabra entenebrecido significa una condición continua de oscuridad, ignorancia espiritual. El hombre tiene ignorancia espiritual. Por eso le diríamos al principio que muchos llaman a esto locura. La predicación del evangelio es la locura. Pero a los del Señor es sabiduría. Para los judíos, tropezadero, piedra de tropiezo. Pero para nosotros, o para aquellos que valoran, que aman a Cristo, es poder de Dios, porque es el único poder que puede cambiar nuestra vida. De esclavos, de enemigos, de odiosos, de destituidos, a todo lo contrario. Amigos, estar en la presencia de Dios, con una mente de Cristo. Eso es lo que Dios nos regala una vez que le conoce. Pero ¿a quién vino a salvar Jesús? Ya dijimos qué es lo que vivió en la cruz. ¿De qué vino a salvar a la gente? Lo vino a salvar de él mismo. Porque con su ira, él como juez debe cumplir y aplacar su ira. Pero la ira de esta humanidad, de aquellos que se acercan a Cristo, fue caída sobre su Hijo. ¿A quién vino a salvar? Dice la Biblia en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿a quién vino a salvar? A los que le reciben. La palabra recibir significa aquel que entra, aquel que acepta, aquel que reconoce, aquel que deposita su fe en él, aquel que demuestra sujeción, aquel que demuestra obediencia. Eso es aceptar. No es un asentamiento intelectual así. No, es un cambio de vida que me llega a obedecer. Pero dice la Biblia que aquel que le conoce, que aquel que reconoce, que aquel que tiene una lealtad incondicional a Cristo, le dio él la potestad. La potestad significa él le dio el derecho. Los que le reciben son aquellos que son salvos. Esos son los salvos. Los que le reciben como Señor y Salvador. Creer en Jesucristo viene a través de un arrepentimiento y depositando nuestra fe en Él. Y estos pasan a ser hijos. No todos somos hijos de Dios. Si tú lees la Biblia, ese concepto va a cambiar. Yo tenía ese concepto, como tiene la humanidad. Todos son hijos de Dios conforme a creación. Pero para relación de padre a hijo, como dice el Padre Nuestro, hay que hacer lo que dice Juan 1:12. Recibirle como único y suficiente Salvador. Arrepintiendo de nuestros pecados y corriendo a Él, abrazar su sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que son hijos de Dios, a Él les regala nueva vida, una vida espiritual. Ya puede comprender, ya puede leer la Biblia y la entiende. Ya quiere congregarse, ya quiere buscar más de las cosas de Dios porque estaba muerto antes y Dios le dio vida. Dios es el que busca al Salvador. No nosotros buscamos a Dios, Él nos busca y nos amó primero. Dice la palabra de Dios, dice así Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios
que permanece sobre el hijo de desobediencia, ya dijimos que si cree en Cristo, cae sobre Cristo. Y que hay una estrecha relación entre creer y obedecer. Y eso es un término que te dejo en meditación. Muchos dicen que son cristianos, pero no obedecen. Ayer estaba hablando de una estadística que la mayoría de los jóvenes dejan las iglesias porque ven que sus padres no tienen una vida consona a la Biblia. Entonces, si no tienen una vida consona a la Biblia, de antemano hay que decir que no son creyentes. Porque un cristiano se parece a Cristo. Oye, ya estamos hablando de perfección, de santidad, pero es una persona que está buscando parecerse cada día más, que se congrega, que comparte, que está en las cosas de Dios, le agrada. Porque creer es más que una afirmación. Creer es un cambio. Creer es obediencia. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te estoy hablando de un cristianismo bíblico. Hoy muchos grupos son considerados como cristianos, pero solamente según la Biblia, la palabra de Dios, hay un solo camino, hay un solo mediador. Si te han dicho que hay varios mediadores, corredentores y tantas cosas, déjame decirte que eso es una mentira de las más peligrosas que puedes haber creído. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Puedes buscarlo en tu Biblia. ¿Tienes una Biblia? Ahí está. Yo estoy hablando de lo que yo digo. No hay otro nombre. No hay ninguno que pueda salvarnos, dice la Biblia. No hay ninguno que haya ido a la cruz. La diferencia, hoy escuchaba a un pastor, la diferencia entre las otras religiones y el cristianismo es que todos sus líderes están muertos. Todos los creadores de esa religión están muertos. Podemos hablar de Mahoma, de Confucio, ¿qué más otro líder? Todos están muertos. El único que está vivo es Cristo Jesús, la verdadera religión. Y esa es la que yo te presento. Jesús y no otros. Solo, ¿por qué Él? Porque solo Él no tuvo pecado. Y solo Él murió y resucitó. Lo que Adán había arruinado, Adán arruinó. Era un hombre perfecto Adán. Tan solo un hombre perfecto como Cristo pudo restaurar lo arruinado. Jesús vino, asumió como hombre la deuda, haciendo suyo los pecados del hombre. Cuando dijo consumado es, dijo la deuda quedó saldada. Tu deuda, si tú no estás en Cristo, hoy tienes una deuda bien grande, impagable. Pero Cristo vino a pagar esa deuda en la cruz del Calvario. Entonces no pase esta semana, que para nosotros todos los días es día de resurrección. Lo podemos celebrar hoy, mañana, pero qué bueno que el mundo lo celebre un día, pero que no se te olvide que lo más importante, que esta resurrección es para que tú no pases una eternidad sin Cristo, es para que tú arregles cuenta de Dios antes. Muchas de esas religiones por lo menos el hinduismo, ellos enterraban al líder que moría con su esposa viva. Y ahí le ponían ropa y todo para la reencarnación. ¿Sabe qué? Cuando han sacado de la tumba después de años eso, está todo eso ahí. Porque ninguno de ellos resucitó. Solo Cristo pudo resucitar. Y ahora los que están en Cristo pasamos de enemigos a amigos. Y hay una gran reconciliación. El cristianismo es reconciliación con Dios. Es paz con Dios a través de Cristo. Por eso este programa se llama Hay Esperanza. Porque esa es la esperanza que te traigo yo a ti. Que a pesar de lo que vivas, a pesar de este tiempo, que yo creo que es un tiempo de Dios, para escuchar programas como estos, porque hoy viernes estarías en otro lugar. Y yo también estaría en otro lugar. Y yo me estoy dedicando a lo que Dios me ha puesto a colocarme. Y tú a lo mejor vas a estar algún día haciendo esto. Pero es importante, el mensaje más importante de la historia está en la cruz de Cristo. El trascendental. Yo sé, estoy seguro, de acuerdo a lo que dice la palabra, que el Señor no me va a preguntar por más nada al principio, cuando me presenten ante Él, qué hiciste con Cristo y qué hiciste con su sacrificio. Y si le acepté, le obedecí y vivo para Él, alcanzaré la misericordia y estaré y me ven al reposo del Señor. Pero si viví una vida de religión, o si le rechacé porque eso no era para mí, déjame decirte que estarás acordándote de esta grabación toda tu vida. Pero para mal.
Porque dice la Biblia que cuando venga Cristo, que dice la Biblia que vendrá por segunda vez. Mucha gente en estos tiempos cree que ya se va a acabar el mundo, porque la gente sabe que hay una vida más allá. Lo que en la Biblia nos pinta un poco el panorama. Y dice que toda rodilla se doblará delante del nombre del Señor. Los que le creyeron y los otros por vergüenza, al ver al Rey, que ya no viene Jesús, no va a venir ya como ese cordero, que todo lo que te dije que le hicieron, calladito. Va a venir con espada y va a venir a hacer juicio porque se va a acabar para poner el orden que este mundo en desorden por el hombre ha estado. Pero si tú estás en Cristo, no habrá ninguna situación para ti. Habrá paz y gozo y anhelarás su venida. No tendrás miedo por el fin del mundo. La necesidad más grande del hombre no es económica. La necesidad más grande del hombre no es salud. La necesidad más grande del hombre es espiritual. Por eso Dios envió un Salvador. Si hubiera sido la necesidad más grande del hombre económica, hubiera mandado un economista. O hubiera mandado un gran médico. Aunque Cristo es el gran médico. Porque sana también. Pero Cristo, el Señor, envió un Salvador. Porque la necesidad más grande del hombre es la salvación. Porque la ira de Dios está sobre él. Y Cristo vino a resolver esto. Hoy, terminando, hemos hablado, primero, Jesús vino a salvar al hombre del pecado, ya que la paga del pecado es muerte. Lo segundo, la condición del hombre luego de la caída es enemigo, esclavo, muerto, destituido de la gloria de Dios, con la voluntad esclavizada. Pero ¿sabes qué? Cristo en la cruz nos liberó de todo eso. Y hoy te puede liberar a ti, que te estoy hablando hoy, amigo o amiga que me escuchas, te puede liberar a ti. Si tú meditas esto en tu cama y te pones a hablar con Él, yo sé, y a buscar en su palabra, yo sé que hoy te puede liberar de todo eso. Nos hizo libres. Ahora podemos buscarle de todo corazón. Vivimos en armonía gracias a la obra de Cristo. Lo tercero que estudiamos hoy, que Jesús vino a salvar a aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Que son aquellos que se arrepienten de sus pecados, los confiesan y alcanzan misericordia. Termino. ¿Cómo contestarás tú ahora que sabes de qué se trata? ¿Cómo vas a contestar hoy que sabes de lo que se trata la cruz de Cristo? Sabes todo lo que sufrió, sabes cómo quedó, sabes que la ira de Dios, sabes que fue abandonado por Dios, sabes que fue hecho maldito, sabes que Dios fue implacable, lo trató como el peor de los enemigos de la cruz por el pecado tuyo y mío, sabes que fue un hombre santo. ¿Cómo vas a responder? Déjame orar ahora para terminar. Y te invito, si Dios te ha hablado hoy, allí donde estás, que le pidas que te arrepientes de tu pecado. Que hoy te has dado cuenta que estás en delitos y pecados, eres rebelde, separado, como me di yo un día cuenta, hace 30 años, y entregué mi vida a Cristo. Yo pensé que era una buena persona, porque vivía moralmente mejor que algunos, pero comparado con Cristo vivía muy mal. Y me tuve que confesar y tuve que entregar mi vida a Cristo. Si hoy Dios te habló, ora allí, pídele perdón, reconoce que eres un pecador, arrepiente de todo eso y apártate. Dice la Biblia, alcanzarás la misericordia y cree que el sacrificio de Cristo es para ti también, que Él vino a darte vida. Padre, te adoro y te alabo, te doy gracias por este espacio, te doy gracias por ese sacrificio precioso. Te doy gracias por la vida perfecta de Cristo que vivió desde la cuna hasta la tumba, vivió en perfección, hasta la cruz. Te doy gracias porque aguantaste los latigazos, la burla, aguantaste el martirio de la cruz, que es un sadismo hecho legal por los romanos. Aguantaste también, Señor, que te dejaron solos tus amigos, tus compañeros de milicia te dejaron solo. Te abandonaron, Señor. Toda esa carga la soportaste por nosotros. Por primero dar gloria al Padre siendo obediente y para salvarnos. Señor, sé que hay personas que no te conocen, Padre. Regálale arrepentimiento y fe. Regálale esa vida eterna que viene como regalo para aquellos, Señor, que te buscan porque tú les has buscado. Para mis hermanos, Señor, ayúdales. Algunos están sin trabajo, otros están sin salud, otros no tan temerosos, Señor, que ellos puedan entrar en tu palabra y crecer en esa fe que le da la seguridad que ya todo está arreglado, que todo está en las mejores manos que es Cristo.
regala fe, pero la fe no viene si no hay estudio de la palabra. Entonces da hambre de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme hablar de esto tan sagrado y tan trascendental en la vida del hombre, que es el sacrificio y la muerte de Cristo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, voy a saludarles ya terminando. Creo que me pasé un ratito. Oye, sí. Bueno, mi hermano Mario Mastache, gracias por estar ahí. Mayerlin, mi esposita, gracias, mi amor. Hermano Frankie, ya lo saludé. Saludos, hermanos, Dios le bendiga. José Antonio Núñez, hermano José Antonio, ¿cómo está? Hermano Orbey. Andrea Caterín Pinto Martínez, hola, ¿cómo estás, Andrea? Orlando, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Mi hermana Mirta, bendiciones. Lenny Marín Rojas, hola, hermana, la gracia de Dios, ¿cómo estás? Las Tenias, te saludé, un abrazo. La primera del Río, ¿cómo están mis hermanos del Río? Yo estuve en el Río en el año 2013 con un grupo de venezolanos misioneros y me pareció muy hermoso el pueblo de la frontera. Silver Martínez, ¿cómo estás? Hermano Luis Pérez, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Fernando Orjuela Galeano, ¿cómo está, mi hermano? Jacob Carballo, Persis Accounting, lo está viendo. Yesenia Sánchez, ¿cómo está, mi hermana? Hermano Marcos, ¿cómo estás? Álvaro Hernández, ¿cómo está, mi hermano? Hermano Carlito, ¿cómo está? Carlos Ramírez. Cory McCready, hola, hi, God bless you. Daphne Maxine, ¿cómo estás, hermana Daphne? Hermano Antonio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Para mi hermanita Magdalena Arias, ¿cómo estás, Magdalena? Saludos a Jorge, a Jorgito, Pastor Jorge en Guanare. Ricardo José Martínez, ¿cómo estás, Ricardo? Un abrazo. Franklin García, Cristo es el camino, la verdad y la vida, así es. Mayelín, cuando estaba muerta en mis delitos y pecados, Él me halló. ¿Qué sería de mí Él? Mi amado Jesús llegó a mi vida a rescatarme de la muerte eterna para darme vida eterna a su lado. Y su, ¿qué? Alcanzando su misericordia, sigue alcanzando a mi familia, amén, y la gloria de su nombre. Ella es Mayelín, una discípula que está en Chile, que el Señor está haciendo grandes cosas en su familia y ahora están sirviendo al Señor allá en Chile. Su esposo, Franklin, también, ¿verdad? Ahí un siervo de Dios que está puliendo para salir a las, ya sabes, como les enseñó yo en Venezuela, hay que salir al ruedo, no hay que quedarse, no hay que cubrir banca, hay que salir a buscar a esa gente que está perdida con amor, con pasión, sirviendo. Este es un buen tiempo para servir a la gente, ayudarle a los ancianos. Carolina Ramírez, ¿cómo estás? Excelente, pastor, Dios te siga usando de esta manera para su gloria, amén. Sigan orando por mí. Nosotros estamos acá con muchas ganas de servir al Señor y vamos a seguir a través de este medio. Le estamos sirviendo. Dios esta semana nos ha impresionado con su bondad, con su cariño, con su amor. Estamos en cuarentena, pero mire, aquí la presencia de Dios es maravillosa. Nos hemos dedicado y Dios sabe, queremos servir. Ha sido un tiempo maravilloso. La hermana Lucero, oye, hermanita Lucero, ¿cómo estás? Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? Como dice la alabanza, sería como un pájaro herido sin rumbo. Amén, así es. Me saluda el hermano Jaime y a Jason, un abrazo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Sigan orando por nosotros. El Señor nos ha traído a este país para servirle. Vemos mucha necesidad y oramos por las iglesias. Ojalá puedan entrar en un tiempo de avivamiento, como decía ya yo a ustedes. Posiblemente estamos pidiendo un avivamiento a Dios, que es una vida, no es ese avivamiento que hablan, sino es una vida apasionada por Dios. De a uno se van prendiendo esos carbones, pero para que empiece un avivamiento debe haber algo como lo que está pasando. Si esto lleva a la iglesia a una humillación y reconocer que no hemos sido la iglesia que necesita nuestros pueblos, para bien yo sé que va a salir algo maravilloso. Y aquí estoy yo. Dices, yo le digo, Señor, si tú quieres hacer algo en San Antonio o en Texas o en donde quieras, aquí estoy yo. Ya si tú no quieres, pues no fue porque yo no quise, sino porque en tus planes está otra cosa. Pero dile, sí, aquí estoy yo, Señor. Si tú quieres hacer algo en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo, aquí estoy yo, dirígeme. Pero para eso tienes que ser obediente, tienes que estar fortalecido en tu palabra, porque tú eres el embajador de Cristo donde estás. Tú eres un misionero, todos somos misioneros. Así lo decíamos en Nueva Vida en Venezuela, todos somos misioneros. ¿Cuál es tu campo misionero? Donde tú estás. ¿Qué estás haciendo por ellos? Lo primero que tienes que hacer es empezar a mostrar a Cristo y a interceder por ellos. Y después Dios dará luz verde para hacer grandes cosas en su nombre. Dios les bendiga. Chao, chao.
Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda, hay esperanza.